capítulo 5, verso 21. Tengo entendido que este es un evento de renovación espiritual. Lamentaciones, capítulo 5, verso 21. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la Escritura, Lamentaciones capítulo 5, verso 21. Dice la palabra de Dios. Lean conmigo este versículo en el nombre del Señor. Vuélvenos, oh Señor, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Vamos a leerlo una vez más. Vuélvenos, oh Señor, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Y de ahí quiero extraer la palabra de Dios y titulo este mensaje: vuelve nuestros días como al principio. ¿Cuántos quieren que Dios renueve su vida en esta hora? Oremos pues. Señor Jesús, oh Señor, en esta hora te ruego, Señor, que respaldes tu palabra, Señor, que uses a este tu siervo, Señor, que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, que tu palabra, Señor, haya cabida en el corazón de los oyentes, Señor. Úsame, Señor, como un instrumento en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Vuelve nuestros días como al principio. Y quiero hablarles un poco de los comienzos de la iglesia. Regresar al pasado, investigar y comparar el pasado con el presente de nuestra iglesia, sin lugar a dudas nos va a dar una experiencia transformadora en nuestras vidas. Esta iglesia, escúcheme bien, es el propósito, es la continuidad del propósito eterno de Dios aquí en la tierra. Amén, hermanos. Los que hemos alcanzado los fines de los tiempos para ver la gloria de Dios, vamos a tener que estar bien sincronizados con lo que Dios quiere hacer en estos días. Es nuestra responsabilidad el no ser inferiores al desafío de nuestra época. Nunca podemos aceptar vivir por debajo de nuestro potencial. Esta iglesia, yo pudiera decirlo, sí es la iglesia de los últimos días. Amén, hermanos. Somos la iglesia del relevo. Dios bendiga a los pioneros de la iglesia. Dios bendiga a los que empezaron. Pero los que estamos aquí somos los responsables de continuar con esta gran labor que Dios nos ha encomendado. La iglesia primitiva es nuestro modelo de iglesia. Ellos, como pioneros, no conocieron límites en el desarrollo del potencial que tenían. Tenían una vida de poder, tenían una vida de pasión, una vida de fuego. Vivían en un avivamiento continuo, en los cultos, en las casas, en el trabajo, aún en las calles. La Sagrada Historia registra que era una iglesia poderosa. Y cuando hablamos de la iglesia primitiva, hablamos de una comunidad fuerte, invencible, de una comunidad indestructible. Hablamos de una iglesia viva. Pero hablando de la iglesia primitiva, mi Biblia dice que en cuanto al amor entre ellos, partían el pan con sencillez de corazón. Eso era la iglesia primitiva. Se comenta en este sagrado libro que vivían unánimes en oración, en propósitos, en la palabra, en el partimiento del pan y en todo lo que la obra de Dios se hacía. Se conoce que cuando oraban, hasta la propia tierra temblaba y se estremecía cuando ese grupo de apostólicos pentecostales se reunían a orar. Amén.
Tenían tanta autoridad que nunca, escúchame bien, nunca oraron 2 veces por el mismo enfermo. Tenían tanto poder que cuando venían los endemoniados, los pastores no tenían que estar proclamando ayunos y vigilias para ver si el demonio salía. Ya estaban preparados. Eran personas que vivían orando y ayunando. Demonio que se atravesaba, demonio que salía, porque esa iglesia estaba llena de fuego y del poder. Amén, hermanos. Tenían tanta unción, óigame bien, que no necesitaban hacerle masajes a nadie para que hablasen en nuevas lenguas. Solamente imponían las manos y el poder del Espíritu Santo caía, bautizando a sus hijos con la evidencia de hablar en otras lenguas. Amén. Ay, hermanos, si ese aplauso es para el Señor, déselo con toda libertad. Cuando llegaban, hermanos, enfermos al culto, no andaban con una fórmula médica en la plataforma pidiendo dinero para comprarle medicina a ese enfermo. ¿Sabes qué hacían? Imponían las manos y los enfermos se iban sanos. ¿Está escuchando, iglesia? Esa iglesia nunca fue avergonzada, nunca. Esos cristianos primitivos tenían convicciones tan profundas que en cuanto a su fe, si le era el caso de morir por lo que creían, no veían la muerte como una amenaza, sino como un gran privilegio. Es más, ellos decían: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Escúcheme algo más, no tenían instrumentos, no tenían micrófonos, pero el testimonio sagrado dice que cada vez que adoraban a Dios, la tierra temblaba, las cadenas se reventaban, los cepos se soltaban y había liberación solamente con la alabanza. Eran verdaderos adoradores. Amén. Y les estoy hablando del pasado de la iglesia, pero siempre tuvieron claro, hermanos, oiga esto, que habían sido salvos, no para sentarse en una silla y calentar allá en la banca, sino que la consigna de ellos era: he sido salvo para servir a Dios. Y si no le servían a Dios, ellos decían: no servimos para vivir. Y cuando alguien quería hablar de esa iglesia primitiva, óigame, hermano, este libro sagrado dice que les reconocían que habían estado con Jesús. Y con respecto a su fe, no solamente hablaban, no solamente creían, no solamente profesaban y predicaban, sino lo que decían era respaldado con poderosos hechos, milagros y portentos. Su espiritualidad era algo que contagiaba. Cuando alguien entraba a un servicio, tenía que tomar una decisión, porque había tanto fuego de Dios en ellos que todo lo que tocaba quedaba impregnado con la unción del Espíritu Santo. Amén. El resultado de sus trabajos espirituales no era a largo plazo, eran resultados inmediatos. Pedro predicó su primer sermón y como 3,000 personas se entregaron a Dios. Felipe imponía las manos y los hermanos recibían el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. La luz que tenían brilló de tal manera, iluminando a los paganos de su época. Samaria, que estaba siendo engañada por un mago, pudo conocer un poder que podía aplastar la misma magia. Éfeso, que tenía uno de los templos considerados de las 7 maravillas del mundo antiguo en aquel entonces, aunque era un templo muy famoso y sofisticado, Pablo apenas pudo alquilar una piececita en un rincón de ese templo, pero en esa piececita se sacudió el poder de Dios que afectó e impactó toda Asia, pisoteando el imperio idolátrico de Asia. Amén. Los sabios e intelectuales, tema de la sabiduría griega, abrió la boca cuando un varón ungido llamado Pablo se paró en el Areópago a predicar el mensaje de la palabra de Dios. Un hombre sencillo, pero con el poder de Dios en su vida, se burló de la filosofía de los griegos en su misma parroquia.
Damasco dio testimonio del poder que transformó la vida de Saulo de Tarso. Amén, hermanos. Amén, es decir, que todos los habitantes de esas antiguas ciudades vieron los milagros, los prodigios que diariamente esa iglesia hacía. Y les estoy hablando de los comienzos, del pasado de la iglesia. Era una iglesia que dejó huellas. Amén. Toda Asia quedó impactada con el poder de esa poderosa iglesia. Hablar de los cristianos primitivos es hablar de gente santa. Eran santos, eran consagrados, eran poderosos en Dios. Tenían con dolor de cabeza al diablo porque a cada rato se dejaban usar por el poder de Dios para que algo sucediera a favor de alguien. Ni las amenazas, ni las persecuciones, ni el peligro, ni hambres, ni ángeles, ni principados, ni potestades, mejor dicho, a esa iglesia nada ni nadie los destruía. Era como un ejército con una marcha imparable e indestructible. Y las generaciones que vivieron en ese tiempo fueron impactadas por el poder de esa poderosa iglesia. Amén. La gente se dio cuenta que en ese entonces había una iglesia poderosa. Y la arrogancia del imperio romano tambaleó cada vez que uno de ellos se enfrentaba. Y con el poder de Dios lograron debilitar la propia estructura del imperio más arrogante que ha existido hasta el día de hoy, el imperio de Roma. Y cuando el imperio de Roma se lució poniendo cepos en los pies y cadenas en las manos de los hijos de Dios, esos cristianos primitivos tenían tanto fuego, tenían tanta unción, escuche esto, que hasta se movilizaban los ángeles del cielo para socorrerles. Los soltaban, los sacaban de las cárceles y quedaban libres. Amén. Es decir, era gente que vivía en comunión con Dios y clamaban a Dios. Dios oía esa oración y Dios mandaba un séquito de ángeles. Vayan a la cárcel, que allá mis siervos están encarcelados. Llegaban a las cárceles, abrían las celdas y los hijos de Dios salían libres. ¿Qué comunión tenían con Dios? Y los romanos locos se preguntaban: ¿dónde están? ¿Dónde están? Los queremos matar y no se pueden controlar. Esa iglesia dejó huellas imborrables. Nunca tuvieron una reunión apostólica sin la manifestación del poder de Jesucristo dentro de la iglesia. El registro bíblico dice que ellos tenían tanto poder que todo demonio, toda potestad y todo dominio por esa iglesia fueron derrotados. Y cuando había enfermedades que ataban a las gentes, la sombra de ellos, solo su sombra caía sobre los enfermos y eran sanados. ¿Me está escuchando, hermano? Su sombra sanaba a los enfermos. Yo tengo una pregunta: ¿cuántos creen que ese poder apostólico lo podemos vivir en estos tiempos? Yo no me quiero morir sin ver un avivamiento primitivo en nuestros días. Amén. Había tanta unción en esa iglesia que cuando incluso habían muertos, Dios los resucitaba. La muerte tuvo que desatar sus víctimas a la orden de ese ejército ungido. La tierra se estremecía cuando los escuchaba orando, pues dice el libro sagrado: alzaron unánimes la voz, y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban tembló, y todos, escúcheme bien, todos fueron llenos con el poder del Espíritu Santo. La misma naturaleza no soportaba cuando escuchaba la alabanza de esa iglesia primitiva. La misma tierra decía: ahí están los redimidos con la sangre del Cordero. Amén. Ay, hermano, yo creo que todavía hay como cadenas en las manos que a veces como que no nos permite aplaudirlo a Él con toda libertad. Hermano, si lo va a aplaudir, hágalo de verdad. Apláudalo con todo su corazón.
Aleluya. Ahora escúcheme lo que les voy a decir. Satanás y todas sus legiones respetaron a la iglesia primitiva. Sí, Señor. Hubo gente que quiso imitar a la iglesia primitiva. Y cuando se pusieron de locos por ahí a torear al diablo, vino el enemigo y les pegó una revolcada, los golpeó, los aruñó y los mandó desnudos. Y el enemigo con voz temblorosa decía: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Las huestes espirituales de maldad sabían quién era la iglesia verdadera, conocían cuál era esa iglesia verdadera. Las puertas del Hades fueron atacadas y vencidas por el poder de esa iglesia primitiva. Imperios fueron humillados y doblegados ante ellos. A esa iglesia Roma no la pudo controlar. Dice la historia, el imperio pagano, escuche esto, los metieron presos y les dieron una paliza y les amenazaron diciendo: les prohibimos predicar en ese nombre. Sí, lo ha leído, hermanos. Les prohibimos predicar en ese nombre. ¿Sabe, hermano, por qué? Porque el problema del diablo con la iglesia verdadera es el nombre. Somos del nombre. Parece que no me escucharon. Somos del nombre. Somos del nombre. Y esa era la orden. Les prohibimos predicar en ese nombre. Pero ellos se sacudían la sangre y les decían: ¿sabe qué? Azótenos una vez más, porque no podemos dejar de anunciar lo que hemos visto y oído, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Alguien alabe al Señor. Aleluya. Tenían tanto poder que era como la fuerza del agua viva que arrasa con todo lo que se le atraviesa a su paso. Tenían tanta influencia en la comunidad que la escritura enseña que cuando llegaba uno de ellos a una ciudad, hacían huelga los paganos y decían: los que alborotan al mundo con esa doctrina acaban de llegar aquí. Es decir, no era gente que se ocultaba, gente que se escondía, no, ellos salían porque para ellos era un honor presentar a este Dios tan grande. Somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Parece que no me escucharon. Somos embajadores del cielo aquí en la tierra. Los paganos hacían huelga y decían: los que alborotan al mundo con esa doctrina acaban de llegar aquí. Era una iglesia que no le daba vergüenza presentar a su Dios. Eran tan celosos de la palabra que nunca toleraron el pecado. Nunca. El mundo de aquel entonces los admiró y los alabó. La mundanalidad no los hizo retroceder. Sus palabras no eran aire caliente solamente. Las gentes reconocían que en esas palabras estaban impregnadas de fuego y de poder que cambiaban los corazones de los pecadores. Es decir, no era simplemente pura palabrería. En esas palabras había poder y había unción. Y cuánto necesitamos hoy en día que cuando los predicadores nos paremos aquí a predicar, la gente allá afuera y los amigos sientan la unción que rompe el yugo. Que usted diga: hermano, estoy sintiendo algo. Esa palabra está haciendo un efecto en mi vida. Amén. Escúcheme a lo que tenemos que llegar. Un mensaje salvó a 3,000, uno solo. Hemos perdido tanta influencia y tanto poder que tenemos que predicar 3,000 mensajes para que se salve siquiera uno. Y la incredulidad de los saduceos quedó abismada frente al poder de esa iglesia. La vida hueca, vacía e hipócrita de los fariseos fue sacudida por la vida de los primeros cristianos.
Las religiones paganas se hicieron a un lado porque la iglesia marchaba con paso de victoria. Amén. Vivían tan llenos de fuego que cada pecado que querían tocar quedaba quemado por el temor de Dios que había en sus vidas. Es decir, hermanos, que no era gente que no sentían deseos al pecado. Claro que sí, pero cuando iban a pecar decían: ¿cómo he de ofender a Dios si Él ha sido tan bueno conmigo? Y lo que tenían de Dios no se los permitían. Amén. La espada que usaban tenía tanto filo que cortaba todo mal desde la raíz. No era algo superficial. Esta palabra cortaba el pecado desde la raíz. ¿Está escuchando, hermano? Esos son los comienzos, el pasado de nuestra iglesia primitiva. Ahora les voy a hablar un poquito cómo estamos hoy en día. Me dijeron que es un culto de renovación espiritual. Lamentaciones capítulo 4 verso 1 dice: cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. La gente de hoy en día se la pasa de iglesia en iglesia. Voy a ir a esta iglesia a ver qué siento, porque allí no me la llevé bien con este hermano, con esta hermana. Me voy mejor para allí, igual me queda más cerca. Los cristianos de hoy en día, o a lo menos algunos, se les es lo mismo ir a la casa de Dios que quedarse en casa. Ya no hay ese deseo, ya no hay ese anhelo, no hay esa sed por las cosas de Dios. Hermano, vamos a la iglesia. No, hermano, estoy muy cansado, porque esa es la disculpa de estos días, hermano. Mucho trabajo, estoy muy cansado, muy agotado. Y ya aquel hermano que se veía que cuando el servicio iba a comenzar venía una hora antes a buscar a su Dios en oración, ya no. Ya lo vemos allá en casa viendo lo que no tiene que ver. Cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Hermanos, créame, se lo digo, esa gente primitiva, cuando había un servicio, no importaba si era Pedro o Pablo el que predicaba, ellos sabían: allá está la presencia de Dios, no me puedo perder el servicio. De pronto un milagro puede haber en el culto, vamos a la casa de Dios. Pero hoy en día ya no. Ya los hermanos se quedan en casa, ya no quieren buscar la presencia del Señor. Y saben, mis amados hermanos, yo me pregunto, ¿qué es lo que le está pasando a la iglesia? Cuando alguien dice que hay que buscar a Dios en ayuno y oración, lo tildan de fanático, de extremista, de exagerado. Parece ser que hoy en día buscar a Dios en ayuno y oración parece ser que ya es un cuento. Y cuando se predica, hermanos, que hay que buscar su presencia con todo el corazón, muchos dicen: no hay necesidad de tanto, hermano. Y algunos, servir a Dios o no servir a Dios les es lo mismo. Es más, algunos le dicen al pastor: este año no cuente conmigo, no, déjeme quieto. Saber que servir a Dios es el más alto honor. Servimos por amor, por gratitud, porque Él ha sido bueno con nosotros. Yo no sé para cuántos el Señor ha sido bueno. Parece ser que la sed por las cosas de Dios en muchos se ha perdido. Estaba recordando la historia que nos narra Juan en el capítulo 7, el verso 37, que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, ¿qué? Venga a mí y beba. El que tiene sed, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese texto yo lo entendí cuando lo estudié y me fui a mirar la palabra, y era un suceso, una festividad del Antiguo Testamento. Estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos,
¿Qué celebraba esa fiesta? Que cuando ellos salieron por el desierto, en el desierto encontraron la roca, que cuando tuvieron sed, ellos clamaron a Dios y Dios le dijo a Moisés: golpea la vara, golpea la peña con la vara. Y él golpeó la peña y de la peña salió ¿qué? Agua. Esa fiesta de los tabernáculos, ellos celebraban esa fiesta, y esa fiesta lo que enseñaba era que cuando anduvieron por el desierto y se encontraron la peña, ellos bebieron de la peña, bebieron de la roca, tomaron agua y Dios calmó su sed. ¿Y sabe cuál era el ritual, hermanos, que hacían? En el último y gran día de la fiesta, el sumo sacerdote tomaba un cántaro de agua, lo llenaba con agua, y dice que en el último y gran día de la fiesta, el sumo sacerdote con una especie de martillo golpeaba el cántaro, y cuando golpeaba el cántaro, inmediatamente se quebraba y vertía agua. Y para el pueblo de Israel era algo solemne, porque ellos recordaban sus antepasados cuando estuvieron por el desierto, y desde el niño hasta el más anciano recordaban: a eso le pasó a nuestros ancestros. Ellos caminaron por el desierto y Moisés golpeó la peña y vertió agua, y era algo solemne, era algo bonito para el pueblo de Israel. Pero Jesús sabe que está diciendo que en el último y gran día de la fiesta, ¿cuál fiesta? La de los tabernáculos. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: ¿sabe quién se puso en pie? El sumo sacerdote. Amén, hermanos. Y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo creo que todos los judíos ortodoxos y todos aquellos rabinos que vieron a Jesús, ¿quién se cree este? Si es el sumo sacerdote el que se pone en pie en el último y gran día de la fiesta, es que eso, Jesús es eso. Jesús es el sumo sacerdote. Y algo más les dice Jesús: el que tiene sed, venga a mí y beba. Jesús les está diciendo: dejen ya de estar haciendo ese ritual con ese cántaro. Yo soy la roca, y del que en mí bebiere nunca más tendrá sed. Ay, hermano, démosle ese aplauso al Señor. Y yo he notado algo, hermanos. Parece ser que la sed en muchos se ha extinguido. Cada vez que la Biblia nos habla de los animales, hay una enseñanza. Yo me he puesto a pensar: de cada animal aprendemos algo. Cuando usted oye hablar de la hormiga, ¿qué piensa? Piensa en dos cosas. Piensa en el trabajador, pero a la vez piensa en el perezoso. Ve la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Cuando usted oye hablar en la Biblia de las águilas, habla de la visión, pero también habla de la fuerza. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan al Señor tendrán fuerzas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es decir, que en ese contexto la Biblia nos habla de las águilas con la fuerza. Y cuando David dice en el Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Yo me preguntaba ¿por qué David tomó el ciervo? Resulta que el ciervo era un animal puro, no era un animal carroñero. El ciervo no se alejaba mucho de las corrientes de las aguas, sino que el ciervo vivía cerca de las corrientes de las aguas. Es más, instintivamente tiene en su olfato muy agudizado y puede percibir las corrientes de las aguas a kilómetros. Así es que el ciervo no se alejaba mucho de las corrientes de las aguas. Y cuando el ciervo se sentía cansado, se lanzaban las corrientes de las aguas y sentía alivio. Se dejaba llevar, estiraba sus patitas y se dejaba llevar por las corrientes de las aguas.
O cuando un león enfurecido, una fiera, iba a su encuentro, él se lanzaba en las corrientes de las aguas, y la fiera, el león, quedaba loco porque al lanzarse a las aguas el rastro, el olfato se perdía, y él estiraba su hociquito inmediatamente para poder respirar, y el león decía: ¿dónde está? Por eso David tomó al siervo. ¿Cuántos hoy en día se han estado alejando de las corrientes de las aguas? Porque yo quiero decirle algo, hermano, este lugar se ha tornado en ríos de agua viva. Por eso usted cada vez que viene aquí está el siervo de Dios con la palabra. Esa palabra que es como agua, que cuando alguien está sediento llega y usted sale feliz. Dios me habló. Pero hay muchos que se andan alejando de las corrientes de las aguas. El siervo no. El siervo necesitaba estar bebiendo. Yo quiero declarar que este templo se ha convertido en ríos de agua viva. Ay, hermano, es que estoy muy cansado. Esta vida cristiana cansa. A usted le falta sumergirse en los ríos de Dios, porque cuando uno se llena del poder de Dios, uno siente nuevas fuerzas. ¿No le ha pasado, hermano? Uno sale como con nuevas fuerzas de continuar. Ay, hermano, me está persiguiendo el enemigo. Métase en las corrientes de las aguas y el diablo va a quedar loco. ¿Dónde está? Está resguardado en la presencia de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Como el siervo brama. Hoy en día no. Hoy en día ya no nos reunimos juntos y en armonía, sino que se reúnen en casa de los hermanos a hablar del pastor y de los líderes de la iglesia. Ay, si viste esto y notaste lo otro, es que a mí me pareció, es que me dijeron. Recuerdo, hermano, más de 20 años atrás, yo recuerdo, hermanos, que nos reuníamos en las casas a orar. Yo sé que aquí hay gente de ese entonces. Nos reuníamos a orar y así fue que yo recibí el Espíritu Santo en una casa de un hermano. Vámonos, hay sed de Dios, yo necesito la presencia de Dios. Y nos reuníamos a orar, a leer la palabra, a hablar de las cosas de Dios. Hoy en día parece que ya no. Cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Se reúne en casa y es hablar del pastor y de los hermanos. Y saben, mis amados hermanos, parece ser que el gran mandamiento de amaros los unos a los otros en muchos ya no es así, porque hasta odios y rencores hay. Hay hermanos que se miran ya mal. A mí me han dicho: hermano, esa hermanita yo no me la trago, no me la trago, ese hermanito no me lo trago. Y parece ser que hasta odios y rencores hay. Y el gran mandamiento de Dios, amaros los unos a los otros, parece que no es así. Cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Ya se reúnen hoy en día juntos, pero no en armonía. Yo quiero invitarle a que usted haga un experimento. Deje de hablar de alguien siquiera 5 minutos, a ver si la lengua no le pica. Y comienza usted: pero mira esto y mira lo otro. A hablar, a murmurar, a criticar de los unos y de los otros. Bendito sea el nombre del Señor. Cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Y todo esto está ocurriendo porque ya casi viene el Señor. Amén, hermanos. Y esto es señal de los últimos días, porque en los postreros días dice Dios que el amor de muchos se enfriará. Y no está hablando de los de afuera, está hablando de los de adentro. Por eso una de las señales del advenimiento del Señor no es nada más y nada menos que la apostasía. Apostasía es abandonar, dejar a aquel que nos salvó. Y si usted ve, hermano, hemos escuchado unas cifras tremendamente. ¿Qué día fui a predicar a Segovia? Allá en Segovia hay como 10 iglesias. La iglesia central son como 1000 hermanos. Por donde usted quiera que ve gente cristiana. Y una vez me decía un hermano: hermano, aquí hay más apartados que convertidos.
en los postreros días muchos apostatarán de la fe, y eso es señal de que la venida del Señor está pronto. Y hay gente que anda jugando con el evangelio. No juegue más a iglesia. El Señor está que viene pronto por su iglesia. Amén. Amén. Vuélvenos a ti, oh Dios, y nos volveremos. Dice el escritor Jeremías: vuélvenos a ti, oh Dios, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Cómo hemos cambiado, hermano? ¿Cuánto hemos cambiado? Yo puedo determinar que a la iglesia le esperan dos cosas. ¿Saben, hermanos? Lo que la iglesia está esperando es que el Rey de Reyes venga por su amada iglesia. Lo que usted y yo conocemos en escatología como el rapto, que es un término griego, como el arpazo, donde el Señor vendrá por su iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿sabes algo más? A muchos les va a esperar otra cosa. Porque cuando el Señor se lleve la iglesia, vamos a entrar en una dimensión, hermanos, inimaginable. Vamos a entrar en una era especial. Amén, hermanos. Y quiero decirle para que se anime que lo que viene es grande. Cuando el Señor venga por la iglesia, vamos a entrar en lo que en griego se llama el bimá, donde la iglesia va a ser galardonada, ataviada por todo el trabajo que hicimos de Dios aquí en la tierra. Es decir, usted que le sirve a Dios y le sirve al Señor, hace aseo y sirve a Dios evangelizando, y usted está en este ministerio, en esta directiva, vamos a tener recompensa. Hay galardón por nuestro trabajo. Creí que se iban a alegrar. Amén, hermano. La Biblia habla de 5 coronas para aquellos que van a triunfar y aquellos que sirvieron al Señor. Amén, hermanos. Y la iglesia va a ser galardonada, va a ser ataviada con vestiduras blancas, limpias y resplandecientes. Amén. ¿O usted no ha notado, hermano? ¿No ha notado usted que cuando una hermana se va a casar, se viste con vestiduras blancas y se ve hermosa? ¿Sí lo ha notado, hermano? Yo me imagino, hermanos, que cuando la iglesia estemos allá al encuentro de nuestro Señor, y cuando la iglesia estemos esperando y llegue ese momento de las bodas del Cordero, que va a ser un momento muy especial para la iglesia. Amén, hermanos. Donde nos vamos a casar con nuestro Señor. Creí que se iban a alegrar, hermanos. Sí, hermanos, esa es una de nuestras esperanzas, que nos vamos a casar con nuestro Dios, porque proféticamente la iglesia es la esposa del Cordero. Y yo me imagino, amados hermanos, cuando la iglesia se encuentre con su Señor, yo me imagino una corte celestial de ángeles al lado y lado, y cuando la iglesia comience a caminar vestida con vestiduras blancas. Amén. Y la iglesia va a comenzar a caminar en vista de su amado, y los ángeles al lado y lado, y se va a oír una voz que va a decir: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en órdenes? ¿Quién es esta? Y va a salir una voz desde el cielo: esa es mi amada iglesia, por la cual yo fui a la tierra. Esa es mi iglesia, esa es mi esposa. Démosle ese aplauso al Señor. Y mientras allá en el cielo vamos a estar en fiesta, mientras allá en el cielo vamos a estar en alegría, aquí en la tierra va a haber un gran ay. Ay de los moradores y de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Mientras en el cielo vamos a estar en tremenda fiesta, hermanos. Yo no me explico cómo hay gente que no valora esto. Tenemos un tesoro en vasos de barro.
Esto es grande. Vale la pena seguir a Dios. Vale la pena consagrarnos. Vale la pena, hermanos, metérsela toda. Aleluya. Mira, hermano, cuenta la historia griega, que cuando los atletas griegos salían a correr, iban rumbo a llegar a la meta. Ese era el propósito. Ellos comenzaban a trotar despacio, pero cuando veían la meta, se la metían toda. Se la metían toda. Cuando ellos iban caminando, trotando, pero veían la meta, dice que se la metían toda. Cuenta la historia griega. Y dice que al terminar la meta, los estaba esperando una persona especial, su entrenador. Y dice la Biblia, dice la historia, que con una especie de pañuelo en la mano los recibía, y cuando cruzaban la meta, ellos llegaban llorando porque no les importaba quizás ser el primero o el segundo. El propósito era terminar. Y cuando pasaban la meta, terminaban llorando de haber terminado la carrera. Y dice la historia que su entrenador tomaba el pañuelo y enjugaba las lágrimas y le decía: ya terminaste, valió la pena tanto esfuerzo, valió la pena. Quiero decirles, hermanos, espiritualmente, que ya se ve la meta. Jesucristo viene. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Metérsela toda, correr de tal manera para alcanzarlo. Si me está escuchando, hermano, si lo creyera, le darían ese aplauso más fuerte al Señor. Ya se ve la meta, corre con paciencia. Echa mano de la vida eterna. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros. Cuando lleguemos a la meta, nos va a estar esperando el ser más maravilloso. El ser más sublime nos va a estar esperando. Y nos va a decir: valió la pena tanto esfuerzo, valió la pena dejar todas aquellas cosas. Y dice la Biblia que Él enjugará nuestras lágrimas de nuestros ojos. Hermano, yo quiero decirle algo: una persona que ame a Dios no le importa dejar lo que haya que dejar. Es que uno por amor lo deja todo. ¿O no, hermanos? ¿O no, hermanos? Vale la pena servir a este Dios. Vale la pena buscar su presencia. Esté en pie y démosle un aplauso al Señor en esta hora. Sí, hermano, adórelo. Aleluya. Ya se ve la meta. Métasela toda, hermano. Corra con paciencia esta carrera. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me espera una corona, la cual Dios ha prometido a aquellos, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Tenemos que ser sinceros, hermanos. Hemos envejecido espiritualmente, hemos cambiado mucho, pero tenemos que renovar nuestras vidas. Y aquí está el que renueva. Les quiero invitar a toda esta iglesia: venga a este altar. Yo creo que todos aquí necesitamos una renovación espiritual. Todos aquí. Usted, mi amado hermano, que lleva muchos años, creo que usted también. Venga, joven, venga, joven. Hay un coro que dice: hay alboroto en las calles, pues algo ha pasado. Quiero invitarle para que venga a este altar
y diga como David: Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga. Quiero invitar a alguno que tenga sed por Dios, venga. Yo he notado que en muchos la sed ha menguado. Venga, hermano, venga a mí, beba, dice el Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quiero invitarle, hermano, para que aquí en este altar no se quede quieto ni callado. ¿Por qué no usa sus manos y comienza a aplaudirle a Él en honor al ser más grande? A ver, todos los que pasaron a este altar, no vamos a venir aquí calladitos, vamos a adorar. Sí, hermano, adora a tu Dios. Vuélvenos a ti, oh Dios, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Aleluya.